Muy bien. Buenos días. En realidad voy a presentar un trabajo. Bueno, hemos creído que estas jornadas eran una muy buena oportunidad para presentar algunos de los resultados de los últimos trabajos, algunos que ya están concluidos y otros que todavía están en marcha. Y entonces, a ver si entiendo esto. Muy bien. Nuestro grupo, que es el grupo de materiales de construcción durables y sostenibles, es un subgrupo del grupo MATCA y actualmente, que es un poco variable, pero actualmente cuenta con la participación de 3 doctores profesores a tiempo completo, un doctor profesor emérito, 3 profesores asociados, un doctor investigador, 5 doctorandos y 5 estudiantes de grado y máster. El objetivo de nuestro grupo es la investigación y la asistencia tecnológica en materiales de construcción sostenibles aplicados a construcción de carreteras, edificaciones y estructuras civiles. Nuestro grupo tiene una participación en comités españoles y a nivel europeo con una de importancia con relación a los temas de sostenibilidad de los materiales de construcción. Las líneas de trabajo son principalmente la minimización del impacto ambiental y la utilización de residuos, la inertización y valorización de residuos para la aplicación en la construcción civil, la aplicación de áridos reciclados en materiales de base cemento, la aplicación de áridos reciclados en mezclas bituminosas, la durabilidad de materiales de base cemento y de mezclas bituminosas. Bueno, como ya se ha visto aquí, los residuos de construcción y demolición es una parte muy importante de los residuos sólidos que generamos, más o menos 50%, y según el GERD, el dato que tenemos de 2007 es que en España hemos generado 35 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición. Y aquí tenemos un gráfico en que muestra la cantidad, el porcentaje de los residuos generados que están siendo reciclados. Y entonces vemos que hay países que ya logran un porcentaje superior al 90% de reciclaje y que nosotros estamos con un porcentaje inferior a 20%. La Agencia Europea de Medio Ambiente tiene como objetivo lograr en el año 2020 70% de reciclaje de los residuos de construcción y demolición. O sea que tenemos 8 años para poner las pilas y efectivamente utilizar todos los áridos, transformar y reciclar y valorizar todo el residuo de construcción y demolición. Bueno, las aplicaciones principales de los áridos producidos a partir de residuos de construcción y demolición son capas granulares no ligadas, que es de un uso bastante comprobado ya la eficiencia, en capas granulares ligadas, en árido para hormigón. Y si pensamos en utilizar como árido para hormigón, pues estamos generando una cantidad de finos y entonces hay que buscar salida para esos finos, entonces áridos para morteros y finalmente la fracción fina también, que parece tener una buena perspectiva de aplicación en los finos para mezclas bituminosas. Como capas granulares no ligadas, pues en el proyecto GEA ya ha sacado una clasificación que clasifica los áridos reciclados en categorías, en 5 categorías diferentes, y para la aplicación en bases y subbases, para aplicación en carreteras, cada una de esas categorías pues ha propuesto 4 clases diferentes, clase 1, 2, 3 y 4, y esto más o menos nos va aproximando de unas propiedades más realísticas y más reales, porque dentro de áridos reciclados hay un tipo bueno, muy bueno, excelente y no tan bueno. En términos de capas granulares no ligadas, ya está comprobado que las propiedades mecánicas que obtenemos con estas capas, con los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición, pues funcionan muy bien. El tema del coeficiente de limpieza, equivalente de arena, límite líquido, o sea que todas las especificaciones, aquí están algunas del PG3 para clasificar o para aplicarlas como el árido reciclado como una zahorra reciclada, pues funcionan bastante bien. El problema está en los compuestos de azufre totales, que en función de nuestra técnica de construcción que utilizamos el yeso, el residuo de construcción y demolición pues tendrá el yeso.
Y otro problema que tenemos es que el mismo PG3 que admite la utilización de la zahorra producida a partir de residuos de construcción y demolición, pone que son materiales reciclados procedentes de demolición de hormigones de resistencia final superior a 35 megapascales. Eso es una exigencia absurda y que no hay ninguna comparativa en ningún otro país del mundo, o sea, y es imposible de cumplir. La otra es que la utilización de estos áridos o de cualquier residuo en las carreteras no podrán dar origen con el agua a disoluciones que puedan causar daño a estructuras o otras capas del firme o contaminar el suelo o corrientes de agua. Y entonces, a ver, en la normativa española, el árido reciclado de residuo de construcción y demolición es considerado como material, no es un residuo. Una vez valorizado es un material de construcción. Y lo que no tenemos todavía son instrumentos para medir el impacto ambiental por lixiviación de los materiales de construcción. Y entonces, ya partiendo de la premisa que si estos áridos tienen un alto contenido de sulfatos, pues bueno, a lo mejor para determinados suelos sí que este material puede estar contaminando, y para otros suelos a lo mejor no. Un suelo que esté rico en sulfatos, pues no pasaría nada. Y bueno, entonces con relación a capas granulares no ligadas, ya se están utilizando, no a nivel de la administración pública, pero por ejemplo, esas son realizaciones a partir de 2008, que se utilizó un árido reciclado mixto producido por Cañet Xirgu, y bueno, fue aplicado en una urbanización en Caldas de Malavella. Esto ya es otra aplicación que fue utilizado como subbase y base, material granular no ligado. El árido reciclado fue producido por Tecnocatalana de Runas en una urbanización en Granollers. Y entonces, en el proyecto GEA hemos tenido la oportunidad de, aunque la legislación no exige que se haga ningún ensayo de lixiviación, pues al estudiar tantas plantas de reciclaje, hemos estudiado el comportamiento ambiental de 12 plantas y hemos aplicado dos métodos de medida de la lixiviación, la percolación y el ensayo de conformidad. Ambos ensayos son utilizados para clasificar residuos, para definir el vertedero. Y no son para materiales de construcción, pero son los que tenemos a disposición. Y entonces, bueno, hemos visto que hay cosas que hay que solucionarla, hay que seguir estudiando y hay que solucionar. Por ejemplo, si aplicamos el método de lixiviación, de percolación y los criterios de la normativa europea, pues esto sería el límite y estos son los valores para las diferentes plantas, y entonces tenemos que prácticamente, bueno, la mitad de las plantas no cumplen con el límite máximo de cromo lixiviado. Si al revés aplicamos el otro ensayo, el de conformidad, que es más sencillo y más rápido, aquí es el límite. Bueno, aquí es el contenido en la primera lixiviación, o sea, y el contenido es en miligramos por litro. Aquí en miligramos por kilo de muestra. Pues en este caso, pues apenas una planta, o solo una planta no cumple. Todas las demás estarían dentro del límite, o sea, que no estamos contaminando. Y entonces, ¿qué criterio utilizar para clasificar? ¿Vale? O sea, que aquí hay cosas por hacer. También en relación dentro del proyecto GEA, hemos podido identificar que de verdad el problema del yeso es un problema que será un problema a nivel de resistencias mecánicas y también un problema a nivel ambiental. Y entonces esto, por ejemplo, en el ensayo de disponibilidad, esto sería el límite y, bueno, prácticamente, bueno, 3 de las 12, 3 plantas cumplen. Todas las demás no cumplen el contenido máximo de sulfatos lixiviados. Si al revés, si cambiamos la medida, si pasamos por utilizar el método de percolación, pues si analizamos simplemente la primera extracción, pues vemos que solo 3 plantas no cumplen, las otras todas cumplen. Bueno, habrá que armonizar y establecer y adoptar criterios. Ahora, con relación a estos dos ensayos, hay que tener presente aquí si tenemos los resultados de lixiviación.
con el tiempo para una relación líquido-sólido 0,1 y si hacemos el ensayo hasta llegar a la relación líquido-sólido 10, vemos que la mayoría de las plantas lixivían con cantidades importantes de sulfatos. Y entonces, o sea que de verdad es un material que el tema del impacto ambiental habrá que seguir estudiando y llegar a métodos y límites que de verdad nos garanticen la calidad ambiental de esta aplicación como capa granular no ligada. Los sulfatos en las mezclas, bueno, en las otras aplicaciones ligadas con cemento, pues ya eliminamos el problema de la lixiviación de los sulfatos. Bueno, en relación también de los resultados de trabajos realizados, tenemos algunos datos del trabajo que está desarrollando Carolina Sarmiento, una doctoranda. Y entonces ella ha trabajado con áridos reciclados con diferentes tamaños, el mismo árido machacado a diferentes tamaños, pues aquí podemos ver que hay una influencia muy importante del tamaño de las partículas en el contenido a lixiviar. Pero esto en el sulfato. Con otros metales, por ejemplo el plomo, pues ya no se nota la diferencia del tamaño de las partículas. Esto nos puede definir criterios del ensayo, porque a lo mejor para hacer un ensayo en el laboratorio hace falta machacar, pero si estamos machacando hay que tener presente si estamos potenciando los resultados, si estamos afastando de lo que es la realidad y inviabilizando, por ejemplo, la aplicación de determinado material. Y después, comparando ensayos de lixiviación, ella partía de la misma muestra y fue contaminando la misma muestra con sulfatos. Y entonces lo que ha visto es que, por ejemplo, en el caso del bario, las muestras esta y esta son contaminadas. Y son dos tipos de ensayo, este es de percolación y esto de conformidad. Que si aumenta el contenido de sulfatos en la muestra, aumenta, por ejemplo, la cantidad de bario que lixivia. Esto no pasa con todas las especies químicas. Por ejemplo, con el cloro no pasa esto. Y aquí prácticamente el efecto de aumentar el contenido de sulfatos de la muestra no afecta a los niveles lixiviados, por ejemplo, de los cloruros. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es la diferencia del contenido de lixiviados que determinamos por un método de ensayo o por otro. Esto es percolación y esto es el de ensayo de conformidad. Bueno, y entonces, resumiendo, para capas granulares no ligadas, los problemas que deben ser estudiados y solucionados es, primero, el impacto ambiental y después la durabilidad, sobre todo el tema del ataque interno por sulfatos. Si tenemos un árido que tiene sulfatos y además tenemos cemento, porque el árido reciclado tiene partículas de hormigón, pues esto con el tiempo puede generar ataque y puede degradar el material, y esto todavía hay que estudiarlo. De los temas estos, lo que tenemos en marcha es el estudio del impacto ambiental por lixiviación, que seguirá el trabajo la doctoranda Carolina Sarmiento. Bueno, en términos de capas granulares ligadas, el tema de la lixiviación, sobre todo en relación a los sulfatos, pues ya no lo tenemos, y hay algunas aplicaciones recentes que, por ejemplo, una base y subbase de suelo cemento de un árido reciclado producido por Tecnocatalana de Runas, en el enlace de la C17 con la BP 1432 en la Garriga. Aquí hay otra aplicación de Servia Cantó, un poco más antigua, que se utilizó un árido reciclado mixto con predominancia de hormigón, producido por Cañet Xirgu, que es el desdoblamiento de la C35 en el tramo Vidreras-Llagostera. Bueno, con las capas granulares ligadas, los problemas que deben ser estudiados y solucionados es, primero, el ataque interno por sulfatos. Y esto aquí, además del cemento que está en el árido, también hay el cemento que utilizamos para estabilizar estas capas. Y entonces, con respecto a esto, los estudios que están en marcha es, primero, el desarrollo de conglomerantes de bajo impacto ambiental resistentes al yeso para su aplicación en la estabilización de saorra de residuos de construcción y demolición. Y finalmente, hablando de los áridos para hormigón, pues las características específicas
de los áridos, de residuos de construcción y demolición, que ya lo sabemos es, primero, la heterogeneidad, la mayor porosidad, capacidad de absorción de agua, y esto trae como consecuencia para el hormigón, pues menor resistencia mecánica, que quiere decir que porcentajes superiores de 20% hay una reducción de la resistencia mecánica, un menor módulo de elasticidad, y el tema de la durabilidad, pues esta mayor heterogeneidad pues introduce las dudas respecto a la durabilidad. El tema de la resistencia mecánica, si utilizamos métodos de dosificación convencional, para lograr la misma resistencia mecánica, lo que hacemos es aumentar el contenido de cemento. Y eso significa aumentar el contenido de emisiones de CO2. Y entonces aquí viene la duda si hormigones de áridos reciclados son sostenibles y si son recomendables. Bueno, pues entonces, específicamente del estudio de la resistencia mecánica de los hormigones con áridos reciclados, pues hemos hecho un estudio que determinaba la influencia de las condiciones de superficie de los áridos en las propiedades mecánicas del hormigón. Y entonces es un estudio en que se estudiaban probetas de hormigón y a la vez se estudiaba la microestructura, la interfase. Y entonces aquí hemos visto una cosa bastante interesante, que el grado de saturación del árido grueso afecta la calidad de la zona de transición árido-pasta y consecuentemente la resistencia al módulo de elasticidad de un hormigón con áridos convencionales. Pero que si utilizamos áridos reciclados, pues son menos afectados por estas variaciones del grado de saturación en que se encuentra el árido al producir el hormigón. Entendiendo como grado de saturación el exceso de agua, o sea, una cantidad de agua superior a la absorción del árido. Además de esto, un otro trabajo que hemos desarrollado es la mejora de la calidad de áridos reciclados mediante tratamiento superficial, que lo desarrolló la Alessandra Descarrega. Y bueno, y entonces de los métodos de mejora de la calidad de los áridos, ella lo que ha probado hasta hoy fue la doble impregnación con hidróxido cálcico y sílica coloidal. Y entonces para medir la mejora de las calidades, ella lo ha medido a través del índice de machacabilidad. Y entonces aquí tenemos el módulo de elasticidad de estas capas. Esto sería una capa con árido granítico. Aquí el azul, la de la caliza. Y aquí tenemos las de los áridos reciclados. La lila es el árido reciclado sin tratar, que tenemos un índice de machacabilidad de 30. Y después de impregnado y esperado 10 y 30 días para las reacciones de hidratación del hidróxido de calcio, pues estos áridos tratados con esta doble impregnación pues se aproximan bastante a lo que es la caliza que tenemos aquí en Cataluña. Y entonces, como conclusión, que el método de doble impregnación ha mejorado las propiedades del árido reciclado de hormigón y que actualmente se estudia el efecto de esta doble impregnación en las propiedades del hormigón con árido reciclado. O sea, es un estudio que seguiremos. Respecto al estudio de las propiedades mecánicas de los hormigones con áridos reciclados, los estudios que tenemos en marcha actualmente son, además de la Alexandra, tenemos la optimización de métodos de dosificación de hormigones con áridos reciclados y la identificación y parametrización de las propiedades del árido reciclado, de residuos de construcción y demolición, que determinan la resistencia mecánica del hormigón. O sea, que hay que ir a identificar quién, cómo y por qué baja la resistencia y solucionar estos problemas y lograr producir hormigones sin tener que aumentar la cantidad de cemento. Todo esto tenemos también la Ana, que está estudiando sobre todo la microestructura de esos hormigones, entonces está trabajando con el estudio de la interfaz árido reciclado pasta en morteros y hormigones. Bueno, esto es del estudio del Marcel, que era la influencia de las condiciones de superficie, que es un estudio que era una tesina, pero que ahora sigue algunos puntos abiertos para seguir el estudio. Y el de la Alexandra, que es el tratamiento de los otros tratamientos superficiales. Se probarán otros tratamientos y además se verificará
si el tratamiento, la mejora que hemos observado en el árido, si se observa también en el hormigón. Muy bien, y entonces, con el tema de la durabilidad, la resistencia a la... ¿Ah? Vale. A ti. En cuanto a la durabilidad, pues dentro del proyecto CLEAM, nosotros hemos hecho un estudio bastante exhaustivo en relación a la resistencia a ataque por sulfatos y a penetración de cloruros. Entonces se han estudiado dos relaciones agua-cemento, 0,45 y 0,55, 4 porcentajes de áridos gruesos, de 0 a 100, durante 2 años. Y estos hormigones fueron fabricados con cementos sulforesistentes. Bueno, y entonces aquí presento simplemente las dos gráficas que representan el comportamiento del hormigón con 0% de árido reciclado y el 100%. Y entonces, pues el árido reciclado no aumenta la sensibilidad del hormigón respecto al ataque por sulfatos. O sea que la duda que teníamos, si el cemento que está presente en el árido podía desarrollar alguna reacción patológica, pues no hay ningún problema. Si se utiliza un cemento sulforesistente, pues no hay problemas. Y en relación, dentro del mismo proyecto, utilizando los mismos hormigones, también hemos hecho un estudio de la penetración de cloruros. Y entonces aquí, pues la penetración de cloruros no depende de la cantidad de árido reciclado en el hormigón, y sí de la relación agua-cemento de la pasta. Esto es bastante interesante porque lo que vemos aquí, si representamos la penetración de cloruro en función de la resistencia a compresión, estos son los hormigones con la relación agua-cemento 0,45 y esto los 0,55. Entonces, el aumentar el contenido de árido reciclado sí que disminuye la resistencia a compresión, pero la profundidad de penetración es dependiente de la relación agua-cemento del hormigón nuevo, del hormigón que estoy fabricando. Y esto abre unas grandes posibilidades de utilización de áridos reciclados en ambientes que actualmente no se prevén, que son los ambientes marinos. Bueno, entonces, de los estudios en marcha está el estudio y modelización de la penetración de cloruros en hormigones con áridos reciclados, que lo lleva actualmente la CLEAR. Bueno, si pensamos en hormigones, pues hay que dar salida a los morteros. Y entonces las características específicas de los áridos finos son la heterogeneidad, la mayor porosidad y capacidad de absorción, igual que el árido grueso. Y aquí tenemos un problema, porque así como es relativamente sencillo limpiar el árido grueso y tenerlo con los contenidos de yeso bajos, la eliminación de la contaminación de yeso en la fracción fina es mucho más difícil. Sí, las consecuencias son una reducción de la resistencia mecánica de los morteros, y entonces hemos visto aquí claramente que a medida que ponemos árido reciclado baja la resistencia. Esto sería un patrón comercial y esto es 0% y esto con 100% de reciclado. Hemos visto también que la adición de áridos reciclados aumenta el contenido de aire incorporado. Entonces aquí a medida que vamos poniendo árido reciclado aumenta el aire. Y una cosa muy importante que es aumenta la capacidad de retención de agua. Y esto para morteros de albañilería es una propiedad suficientemente importante para valorarla y tenerla en cuenta y buscar dosificar morteros con una determinada cantidad de áridos reciclados, porque aquí hay una ventaja muy importante cuando añadimos el árido fino reciclado. Queda pendiente el tema de la durabilidad. Y después, finalmente, la aplicación que formuló el Ignacio, que es la aplicación del árido fino también en mezclas bituminosas. Y los ensayos, bueno, los resultados son muy animadores, aunque el porcentaje de file que puede presentar la arena reciclada es alrededor de 10%, la caracterización de este file pues nos muestra que tiene propiedades muy importantes, tiene una densidad en tolueno de 0,55, las mezclas producidas, la sensibilidad al agua fue de 98,7, que está muy bien. La resistencia a tracción, pues bueno, en esta fórmula se logró los 2%, y el módulo de elasticidad de 10 a 13, ese módulo, bueno, y aquí es la ley de fadiga, que lo ha hecho los del Laboratorio de Caminos, y que parece que abre una perspectiva de la aplicación de este material como para mezclas, por ejemplo, de automódulo. Bueno, y entonces,
finalmente, las conclusiones son que para los resultados esperados para aplicación de los áridos de RCD en capas no ligadas, los temas pendientes son el impacto ambiental por lixiviación y esperamos llegar a métodos y límites para valorar el impacto ambiental de esos materiales. En cuanto a la durabilidad, pensamos que llegaremos a aportar recomendaciones para el valor límite de sulfatos cuando se utilice árido reciclado de hormigón, que, como dijo el que presentó anteriormente, a lo mejor las cantidades de sulfatos ultrapasan los límites estipulados, pero el comportamiento que medimos a deformación son buenos. En capas de residuos de construcción en capas de granulares ligadas, pues hay que estudiar el tema de la durabilidad y esperamos lograr determinar el contenido máximo de sulfatos y eso de construcción que pueden ser tolerados en la aplicación de capas granulares ligadas con cemento sin comprometer su durabilidad y encontrar un conglomerante que solucione el problema del ataque interno por yeso de construcción. En aplicación de residuos del árido en hormigones, en cuanto al desempeño técnico y ambiental, esperamos proponer un sistema de dosificación que, sin afectar la resistencia y la durabilidad, permita ahorrar cemento y ahorrar también emisiones de CO2. En cuanto a la durabilidad, modelizar la penetración de cloruros, que queda aún, y, bueno, las otras líneas de investigación del grupo, son la evaluación del impacto ambiental por lixiviación de todos los materiales de construcción, el estudio del comportamiento ambiental de áridos siderúrgicos, la modelización del comportamiento a largo plazo de materiales de construcción en aplicaciones específicas, la captura de CO2 por tratamiento de áridos reciclados con emisiones industriales, el estudio de la microestructura de pastas y morteros con aditivos y el uso de residuos de centrales termoeléctricas en el reemplazo de cemento Portland para mejorar la durabilidad y reducir las emisiones de CO2 y estudios de aplicación del árido siderúrgico para uso general en obra civil. Y, finalmente, hormigones con adición de polvo de neumático fuera de uso, que hablará un poco más el próximo presentador. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias.